tal? Como la nueva edición de Hola Doctor, programa distendido. Estamos en verano, algunos están descansando, algunos de vacaciones, programa distendido. Sobre fines del año pasado, el Consejo Deliberante recordó, creo que son los 45 años de la presencia del primer mamógrafo en Bahía Blanca, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas han ido evolucionando. Y hemos invitado a dos de las personas que trabajaban en ese entonces, la doctora María Morín y el doctor Jorge Piccolini. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, un placer. Bueno, felicitaciones por esta distinción. ¿Cómo fue el...? Bueno, qué impacto para nosotros. Yo creo que tendríamos que analizar el impacto que fue en su momento para nosotros el haber empezado a trabajar con el primer mamógrafo y poder tener mayor acceso al diagnóstico. Otro, el impacto en la comunidad médica y el impacto en la comunidad en general. O sea, son tres datos que yo estuve analizando después de este reconocimiento, porque también a nosotros nos pasan cosas, claro. Nos movilizamos. En ese momento el doctor Pérez Ballester compra un mamógrafo en Japón, con todas las características técnicas adecuadas a esa época, o sea, hace 45 años, en 1977, claro. Pero antes nos dice que para poder en marcha ese mamógrafo en Bahía Blanca, tenemos que capacitarnos. Así que durante 4, 5, 6 meses fuimos a Buenos Aires, los 4 integrantes. ¿Quiénes estaban también, aparte de ustedes? Bueno, Jorge Piccolini, padre, en este caso, claro, con nosotros, la doctora Elena Baruta y Cristina Romagnoli. Viajábamos los días martes, o miércoles, no me acuerdo, martes, a la noche. Estábamos todo el día miércoles en Buenos Aires, en distintos centros, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, en distintos centros de diagnóstico. En Buenos Aires ya se estaban realizando los estudios. Y bueno, y volvíamos en el colectivo de la otra noche. Sí, yo en lo personal ya tenía un niño de 2 años, de 4 años y de 6 años, así que no era fácil, pero bueno, nunca tuve quejas ni en el día de hoy. Hoy hasta nos han acompañado en el reconocimiento porque orgulloso de que pudimos hacer en ese momento algo tan importante para la comunidad en general al cual iba dirigido. Así que bueno, eso es lo que nosotros hicimos en ese momento. Está bien. Jorge, ¿vos qué estabas haciendo por ese entonces? Si vos sos hombre de Bahía, sos hombre de Río Colorado. Yo por Río Colorado. Yo soy nacido en Bahía Blanca y he pasado por una serie de pueblos, desde Hilario Acazudi, Pedro Luro, y después el Río Colorado. Después Bahía Blanca de vuelta para el secundario y después La Plata. Ajá. Yo siempre le pregunto a la gente o a los profesionales que vienen acá, ¿por qué de pronto se orientaron por estudiar, por ejemplo, medicina? ¿Y por qué después, dentro de la medicina, después te voy a preguntar a vos, dijeron, bueno, ginecología, obstetricia y no cardiología, otra cosa? No, yo estudié medicina porque durante la época del secundario tenía en anatomía un médico al cual yo admiraba y respetaba. Ajá, ¿quién era? Era el doctor Sibanal, ya fallecido. Sí, claro. Y que era el personaje del pueblo, ¿no? Y bueno, después hice mi carrera y después cuando terminamos de cursar con un amigo buscamos una especialidad que tuviera un poco de clínica, un poco de cirugía y bueno, y en esa época yo hice la residencia, en ese momento se llamaba tocoginecología, que en realidad es ginecología obstetricia. Sí. Eran 4 años y bueno, hacíamos las dos, eso en el marzo del 71 que yo ingresé. ¿O sea, en La Plata? En La Plata, en el Hospital San Martín. Claro. Cuando en el conurbano bonaerense no existían los hospitales que hay hoy y todo el conurbano o iba a los hospitales de capital o en la provincia el Policlínico San Martín, bueno, donde llegamos a hacer hasta 60 partos por día. Y bueno, y es la historia. Yo no voy a hablar de cosas modernas porque para eso están los chicos, pero la realidad pero es que aquel entonces esto que comentó Mari, esto era lo moderno en aquel entonces. Claro, esto era lo que se venía y 2 años después de eso
me fui a Europa a hacer ecografía obstétrica y ginecológica. Claro. Así que, bueno, es la historia. Bueno, algún aporte habremos hecho. Pero más vale que sí. Mari, ¿y vos de Pringles? Yo nací en Pringles y, bueno, más o menos similar a lo que dice Jorge. Tuve dos profesores de anatomía y sobre todo me gustaba química, física, siempre me orientaba un poco por la ciencia, no me gustaban las humanísticas, no para nada. Así que bueno, desde los primeros años de botánica, fisiología y bueno, todo eso me encantaba. Bueno, y fui a estudiar medicina. Yo soy la primera mujer médica de Pringles. De Pringles, sí, claro. Después vine y ejercí ahí. Bueno, me fui a Buenos Aires. En esa época nos fuimos a una residencia universitaria. Bueno, me tocó vivir a una cuadra de la facultad. Mirá, claro. Así que yo vivía en Uriburu, Santa Fe, y la facultad estaba ahí en Marcelote. Y así que bueno, fue bastante. Y después el hospital de clínicas. Ajá. Yo hice 3 años de hospital de clínicas y después la maternidad Peralta Ramos. El hospital de clínicas me tocó el profesor Macei, donde con lo que dice Jorge tuvimos lo que se llama unidad hospitalaria, y la clínica, como decían nuestros profesores, era soberana. Sí, claro. Y el hospital de clínicas veía de todo el país, o sea, ahí llegaba todo de claro. Todas las provincias, o sea, haciendo eco un poco a lo que charlábamos antes de este mensaje que estábamos dando. Ahí veíamos de todas las provincias, de todas las diferentes culturas y las diversas patologías que existían. Todos iban al hospital de clínica. Así que fue muy, muy interesante durante 3 años. Yo me recibí en el 65 y ya en el 67 estaba en Pringles trabajando, en mi ciudad natal, donde me tocó, fuera la única mujer dentro del... Claro. Bueno, participé tanto del hospital municipal como del sanatorio Pringles, donde trabajé durante mucho tiempo. Y bueno, después me casé, en el año 70 me casé. ¿Te viniste para acá? Sí, ¿por qué me vine para acá? Eso debe ser. Porque esto tenía universidad. A mí me pasó que lo extrañé bastante cuando me fui de mi pueblo, y para mí los 17 años yo ya corté con mi familia, ¿sí? Con mi familia, y es como que el punto, ahí ya terminó. O sea, no es que yo me veía, por supuesto, periódicamente, pero era como que un punto de inflexión. Y dije, no, yo quiero, si hago una familia, vivir en una ciudad donde, y Bahía Blanca tiene todo, para mí tiene todo. Las universidades, bueno, y ahora tiene hasta medicina también, y bueno, todas las carreras. Así que para mí, Bahía Blanca, hay muchas personas que dicen, Bahía Blanca es una ciudad que no. Sí, pero tiene de todo. Tiene todo, y además si uno se da, recibe también. Jorge, ¿vos cuándo viniste acá a Bahía Blanca? Yo llegué cuando en marzo del 75 termino mi residencia y me instalo en Bahía Blanca. ¿Pero te instalaste dónde? ¿Fuiste a algún hospital o comencé a ir al Pena, fui durante 2 años al Hospital Pena, y después, por supuesto, a Don Oren, Hospital Pena, a Don Oren. Y después ya... Ad honorem. Claro. Hoy se utiliza muy poco eso, pero bueno, ad honorem. No, hoy sí igual. Sí, es como si fueran ad honorem hoy. Sí, bueno, sí, por lo que ganan, sí, pero bueno. Por lo que ganan, siempre fue igual. Y ahí era el viejo hospital de las galerías esas abiertas y eso. Claro, yo estaba en la parte de maternidad. Que estaba pegadito ahí, al Pena. Que ahí estaba el doctor de la Torre, de jefe de servicio. Así es. Y bueno, después me fui insertando en la parte privada y bueno, renuncié al hospital y me dediqué a mi consultorio. ¿Te acordás del primer parto? No. Sí, el primer parto lo hice en esa época, ya te digo, estaba en la residencia. Los partos generalmente los empezábamos a hacer con las parteras. En realidad, la maestra de la obstetra es la obstétrica. Sí. Que es la que hace los partos, es la persona natural para acompañar a la mujer embarazada durante el parto. Claro. Además del médico, que después la asiste en el momento, por si hay alguna complicación, pero la que hace el seguimiento de todo el trabajo de parto más importante y el que acompaña a la mujer es la obstétrica, que antes
era la comadrona. Era la mujer más viejita de la zona, que tenía experiencia, que acompañaba hoy con otro nivel, por supuesto. ¿Y vos te acordás de ese primer parto? ¿Qué era? Sí, me acuerdo, no me acuerdo del sexo, si era varón pero me acuerdo que me daba todas las indicaciones para esto y para lo otro. Sí. Y la verdad que sí, era obviamente, era un ambiente, una sala grande, dividida por tabiques de media altura, habían 8 o 10 camas de parto, porque habían 4 o 5 pariendo permanentemente ahí, ¿no? Así es. Y después teníamos una sala de puérpera, una sala de embarazada, una sala de ginecología y una sala de oncología. Está bien. Y se pasaba revista todos los días, detrás del jefe íbamos, el jefe adelante, cama por cama. En esa época se fumaba dentro de la sala. Sí. ¿Cómo cambió? El jefe de servicio apoyaba su cigarrillo en la mesa de luz, examinaba a la paciente y nosotros alrededor. Son los cambios que ha habido. Vamos a hacer interesantísimo todo esto daría para 3 programas, pero vamos a hacer una pausa, se nos fueron el primer corte tenemos que hacer, y después vamos a hablar inclusive también del tema del mamógrafo. Correcto. La doctora María Morín y el doctor Jorge Piccolini hablando sobre aquel primer mamógrafo que llegó a Bahía Blanca hace nada más ni nada menos que 45 años. Hacemos una pausa. Así es. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa especial de Hola Doctor, de verano, ¿no? La verdad es que más que un programa, es una charla que tenemos con 2 personalidades de la medicina acá de Bahía Blanca, que han nacido en la zona y terminaron acá y desarrollaron una amplísima carrera acá. La doctora María Morín y el doctor Jorge Piccolini. Si uno contara todas las anécdotas, las cosas que nos contaron fuera de cámara, y la verdad que tendríamos para 3 o 4 programas. Pero bueno, nos convoca el haberse cumplido 45 años de la presencia del primer mamógrafo acá, y de los cuales ellos participaron junto con otros 2 profesionales. Mari, vos cuando para hablar un poquito más de tu trayectoria, ¿cuándo llegaste a Bahía Blanca? ¿Te acordás? Sí, cómo no. En el año 71 nació mi hija, sí, en el año 70. Sí, yo nunca tuve problema en la ciudad de Bahía Blanca. Sí. O sea, me decían que era inhóspita socialmente, ¿no? Yo no encontré nunca, jamás. Puedo decir que nunca me moví, siempre con mucha tranquilidad, y bueno, me brindé también a la población. Pero además trabajaste y creaste la verdad que muy conforme, muy conforme. Con respecto a esto que vos decías, los 45 años, era el año 77 que empezamos a viajar para capacitarnos, ¿no? Sí.
Yo en lo personal, como hacía partos, después también dejé y siguió Elena Baruta, que es la que hoy sigue liderando el tema en Bahía Blanca. Así que en ese momento fue no solo una satisfacción enorme poder capacitarnos y poder entrar en un mundo distinto de imágenes que nos permitía. No obstante, había mucho, yo te dije algo, el impacto de la comunidad médica. Había situaciones... ¿Había resistencia? ¿Cómo qué? ¿Había resistencia porque a veces siempre la tecnología nueva por ahí provoca... Sí, había, tenemos que reconocerla. Siempre, porque... generalmente había un rechazo a lo que no conocían. A lo nuevo. A lo que no conocían, más que nuevo, eso, a lo que no conocían. Bueno, nos comunicaban, algunos se comunicaban, otros decían, pero no, esto es algo nuevo, han traído un equipo de que va a traer problemas con los rayos y demás, nada, lejísimo de esa situación, pero bueno, eso nos llevó más o menos 4 o 5 años que esto pudiera leerse de otra manera, ordenarse un poco, ¿no? Claro. Así que Jorge, ¿cómo no estaba el mamógrafo? ¿Y cómo se hacían, cómo se trataba a la mujer? Bueno, esa es la historia más interesante. En realidad, el diagnóstico de cáncer de mama se hacía cuando ya el tumor tenía 1 centímetro o más. Que es mucho. O se lo palpaba a la mujer, en la mayoría de los casos, o venía un control, que no eran tan frecuentes en esa época, y uno se lo encontraba. Con lo cual nos encontrábamos con un tumor grande. Claro. En realidad, operábamos un cáncer que lo único que sabíamos era que era un nódulo y después la biopsia nos confirmaba si era un cáncer o no. Pero siempre llegábamos tarde. Se llegaba tarde, eso. El mamógrafo lo que trajo es los primeros mamógrafos, que por supuesto tenían una definición muy diferente a la que tenemos hoy. Hoy vos tenés mamógrafos que trabajan con imágenes de menos de 3 milímetros y con imágenes que son preneoplásicas, es decir, que te marcan que ahí puede haber un cáncer. Y yo recuerdo que el único tratamiento que había para cualquier tipo de cáncer era la mastectomía radical. Esto significaba sacar íntegramente la mama, toda la mama con el pectoral mayor, pectoral menor y todos los ganglios axilares. Con lo cual era una cirugía tremendamente mutilante y cruenta. Y era para un tumor de 1 centímetro, de medio centímetro o de 5 centímetros. Era el gold standard del momento. Avanza el diagnóstico, ya entramos en las épocas de las punciones. Hoy día una mujer que se controla periódicamente, si tiene un neo de mama, tiene 80-90 posibilidades de curarse. Pero hasta ese momento, luego vino la cirugía en menos, que de alguna manera la puso en su lugar un italiano, el doctor Veronesi, Umberto Veronesi, que empezó a hacer la cuadrantectomía. Él demostró que sacándole solamente un pedacito de la mama y sacándole los ganglios, el resultado era el mismo. Claro, y obviamente que no. Después de eso aparece el ganglio centinela. Con lo cual, hoy en día se sacan los ganglios si el ganglio centinela es positivo. Si el ganglio centinela, por eso se llama centinela, porque está ahí vigilando, digamos. Si el ganglio centinela tiene una metástasis, quiere decir que hay que sacar el resto de los ganglios. Si no, bueno, obviamente a eso hay que agregarle la radioterapia, la quimioterapia, dependiendo del caso. Y bueno, y la serie de tratamientos que hoy hay, hoy comparado con la oncología que había antes, los tratamientos quimioterápicos no tienen nada que ver con los que había en aquella época, ¿no? Mari, me imagino la mujer así tan cruentamente operada. Bueno, eso es lo como que, mujer te lo digo, ¿no? Yo creo que nosotros las mujeres sufríamos enormemente en esa cirugía. Por eso puse la palabra cruenta, porque en lo personal era algo que no lo podía... Es muy posible que la mirada del hombre, la actitud y la mirada del varón
es otra, no es que sea al contrario, porque... No, lo que pasa es que la mama es un signo de feminidad. Exactamente, por eso. Y era una amputación. Sí, exactamente. Por eso es real, la pregunta es, por eso hablé de la palabra cruenta, porque nos dolía muchísimo. Y la recuperación de eso, ver así era. Recuperación física y mental. Bueno, yo creo que lo bueno que nosotros hemos tenido la oportunidad en ese tiempo de trabajar en este punto que nos permitió avanzar nosotros mismos en hacer el mejor diagnóstico. Claro. Y eso nos deja orgullosos y tranquilos de nuestro tránsito por la medicina. ¿Es así, Jorge? No, yo creo que el advenimiento de la mamografía ha logrado de que muchísimas mujeres tuvieran mayor posibilidad de sobrevida. De hecho, ya digo, hoy el 80-90% de las pacientes controladas se curan. Totalmente. Y la mujer es consciente hoy de la necesidad de hacerse la mamografía. Sí, ya está impuesto, El hecho de que existieron mamógrafos fue cambiando incluso esa parte, es decir, la idea de que hay que hacerse yo creo que el control está instalado, está totalmente instalado, o sea, ya no tenemos, no obstante, hay temor, siempre hay temor a la otra realidad. Claro. ¿Qué es lo que te puede pasar? Claro, entonces a veces se posterga, pero hoy ya está instalado, sí. No obstante, nosotros siempre, con el tema de la cintita rosa, que es un recordatorio, me parece que algo importante que en octubre, mundialmente, no se celebra nada, sino se concientiza. No se celebra. Se celebra de alguna manera el haber trabajado en este punto y el seguir trabajándolo. Yo creo que esa sería la verdadera celebración de que la vida, que hoy nos encontramos con esas pacientes que hemos tenido oportunidad y nos encontramos felices y sanas. Se curaron. Yo creo que un poco la historia de la mamografía está asociada al hecho de la concientización. Correcto. La mamografía ha sido un elemento primordial en ayudar a concientizar a la gente. Exactamente. Porque hasta ese momento teníamos un diagnóstico tardío. En cambio, con la mamografía... Eso es lo peor, que era tardío. Teníamos un diagnóstico tardío. O equivocado, ¿no? Y a veces sin saber lo que operabas, porque no podías definir si era o no era un cáncer. Hoy día, a pesar de que ahora se le han anexado las biopsias, una serie de cosas, uno ya va a la cirugía con un esquema previo de lo que va a ser. Totalmente. Y cuál va a ser más o menos el resultado, ¿no? Hoy no se opera ninguna mujer sin que el médico tenga frente a sí un diagnóstico anatomopatológico. En ese momento, yo antes de empezar la charla, te quería hacer el comentario que como el mamógrafo era japonés, estaba claro, era para la mama de la japonesa por su genética y por su alimentación, tiene una mama medianamente chica, claro, y nosotros la mama de la latina es totalmente distinta, así que ahí teníamos siempre un problema hasta que se pudo modificar ese aparato, se pudo modificar técnicamente y pudimos seguir avanzando en esa época. Nosotros empezamos a descubrir, los uruguayos ya tenían mamografía, y en Buenos Aires también empezábamos a descubrir las microcalcificaciones que se llaman, que eran unos puntitos como de sal, que lógicamente eso no se tocaba, ¿no? Así que eso era un punto muy importante y que por ahí había todo un movimiento de los colegas que decía, ¿qué significa eso de la microcalcificación? ¿Qué hacemos para sacarla? Había que hacer una marcación con agujitas, se marcaba, y ese lugar había que seguir la marcación y operar, así que eso fue algo muy interesante. No es un dato menor lo que dice, porque el 30% de los diagnósticos de cáncer de mama son por microcalcificación. Exactamente. Es todo un tema, eso lo describió por primera vez Le Borgne, un uruguayo. Así que, yo creo que... ¿Qué hecho fundamental ha sido? Ha sido un hecho para una patología
extremadamente común en las mujeres. Está dentro de los primeros cánceres femeninos, el cáncer de mama. Hay otros que van perdiendo estatus, como por ejemplo ahora con la vacuna del HPV, el cáncer de cuello. Probablemente pero todavía existe, pero probablemente con los años eso vaya a bajar la incidencia. Claro. Les agradezco mucho la visita, la verdad que ha sido un placer hablar y haber recordado este hecho que ha sido un verdadero acontecimiento para nosotros, para la ciudad, para toda la gente y para el trabajo inclusive que han hecho ustedes. Y felicitaciones por el trabajo que han hecho a lo largo de la carrera de ambos, ¿no? Muchas gracias. Hoy estamos tranquilos mirando la cosa de afuera y demás, pero han sido grandes protagonistas, tanto María Morí como Jorge Piccolini. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Ustedes dos van los dos jubilados. No, Jorge, yo soy presente de BRICS, no sé. Elegí para vos, para tu marido. Jorge sabe más eso. Jorge sabe, yo. Sí, un presente de BRICS que está ahí en Roca 97. Y nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Gracias, muy amable.